Lucas 14, 34 y 35. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oír. Amén. Y el título que el Señor me ha dado es: el Señor guarde nuestras palabras. Fíjense, hermanos, si la sal se vuelve insípida, ¿verdad? Quiere decir que perdió todas sus propiedades, sus condiciones, sus características, ¿verdad? Y nada más puede darle a la sal ese sazón que la propia sal, ¿verdad? Así sucede con nosotros los cristianos. Si nuestra principal propiedad es hablar de Cristo y vivir conforme a Él, entonces cuando dejamos de hacerlo perdemos esa propiedad, ¿verdad? Y esa propiedad solamente nos la puede dar Cristo. Como a la sal se la da el sazón, la sal propiamente a nosotros solamente nos puede dar nuestra característica de cristiano, Cristo. Amén. Y la palabra dice, ¿verdad?, que en Mateo 5:13, que vosotros son la sal de la tierra. ¿Vosotros quién? Los hijos de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, pero si nosotros dejamos de ser esa sal, ¿qué pasará? La palabra dice, ¿verdad?, que dejará de ser útil, que ni para el muladar, lo echarán fuera de la tierra. Entonces, cuando Dios nos pide, ¿verdad?, que hagamos las cosas para Él y las dejamos de hacer, o de hacer lo que está escrito acá, nosotros estamos dejando de ser esa sal. Estamos perdiendo nuestras propiedades, nuestras condiciones, esa característica que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, si Él nos ha puesto en algún lugar con una función, con una obra, ¿verdad?, para hacer su obra, mejor dicho, entonces, y no le somos útiles, ¿qué pasará? Nos va a mover de ese lugar, nos va a dejar sin estar allí, nos va a cambiar, o bueno, quién sabe a dónde nos llevará, ¿verdad? Entonces, volviendo a la sal, ¿quién hace que sea salado? Dios, ¿verdad? Porque es un mineral y Él la formó, la hizo en la tierra y todo. ¿Y quién hace que en nosotros esté Jesucristo? Dios también. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos hacer las cosas por nosotros mismos si es Dios el que nos da esa característica? ¿Cómo la sal, si se queda insípida, quién la sazonará? No hay nada que la sazone, al igual sucede con nosotros. Si nosotros empezamos a hacer las cosas por nosotros mismos y olvidamos de que es Dios quien nos dio esa característica, entonces dejaremos de, o sea, tendremos o nos pondremos insípidos, pues, como la sal. Entonces, todo lo que es esas cosas maravillosas que Dios nos ha dado, ¿verdad?, las obras que hacemos en su nombre, nuestros dones, la sabiduría, nuestra guía, los ministerios, todo eso es de Dios. Amén. Y es el que nos da ese sazón que no nos hace ser insípidos, ¿verdad? Así como la sal se vuelve insípido, no hay quien la sazone, así nosotros, si no tenemos a Dios con nosotros a nuestro lado, no podemos tener esa característica como cristianos o ser semejante a Cristo. La sal era usada, ¿verdad?, cuando traían las ofrendas al sacerdote Aarón. Dios le había dicho que nunca faltare la sal en estas ofrendas. Al igual que cuando Dios le entregó a David su reino, el reino de Israel, Él lo hizo bajo el pacto de la sal, ¿verdad? Porque la sal es un símbolo que hace que las cosas prevalezcan, o sea, es lo que previene el deterioro, es algo que es duradero, que prevalece en el tiempo. Entonces, cuando
cuando hablan de que el pacto de la sal es porque Dios quería que fuese algo eterno, algo duradero. Amén. Busquemos en Colosenses 4, del 3 al 6. Colosenses 4, del 3 al 6. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Entonces, Pablo les decía, ¿verdad?, que nuestras palabras sean siempre con gracia. ¿Con gracia de quién? De Dios, ¿verdad?, que es quien tiene el poder. No importa, o sea, no importa de qué manera nosotros hablemos, lo importante es que tenga esa gracia de Dios, porque si son dirigidas por Él, tienen poder. Y si tienen poder, no hace falta más nada, sino ese poder de Dios que hace que las palabras que nosotros llevamos le lleguen a los corazones de las personas, que convenza, que el Espíritu Santo los toque. De nada vale que yo se lo diga de una manera fuerte, o se lo diga de una manera suave, o se lo diga, mira, por debajito, no, hermano, es una palabra de Dios, y la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios es de una sola manera, y quien convence no es Fese, es Dios. Quien convence no son ustedes, es Dios, el Espíritu Santo, quien toca a cada una de las personas. Entonces, ¿qué nos decía Pablo? Orando para que el Señor abra puertas para la palabra, dejándonos usar de una manera que sea Dios quien esté hablando. Porque cuando nosotros tratamos de ponerle más a la palabra, ¿qué sucede? Estamos hablando, somos nosotros, no está hablando Dios. Entonces, si dice que debe ir con gracia, que es con el poder de Dios, con su guía, también dice que es sazonada con sal. Si ya sabemos, ¿verdad?, que la sal es usada o es un símbolo para que las cosas prevalezcan, perduren, y Dios nos manda que la palabra sea sazonada con sal, quiere decir que es una palabra que perdure. Una palabra que perdure. Yo no me puedo parar aquí hoy y decir que Cristo es bueno, que Cristo me ama, y mañana decir que ya no me ama, porque es una palabra que perdura. ¿Cuándo ustedes han visto que las cosas que Dios habla cambian? No. ¿Cuándo la palabra cambia en la Biblia? O a través de los tiempos, como han querido hacer ahora con la falsa doctrina, que, bueno, lo que pasa es que ahora en esta época nosotros tenemos que ver la palabra así. No, hermano, eso tiene siglos atrás, es la misma palabra, hasta que llegó ahorita, y pasará siglos más y será la misma palabra, porque la palabra está escrita en la Biblia, no cambia, es algo que nos dejó Dios. Si ustedes piensan que ha cambiado, entonces creo que lo que estamos cambiando somos nosotros, porque por algo debe estar sazonada con sal, ¿verdad?, para que perdure en nosotros y quien la recibe. Porque cuando nosotros escuchamos una palabra, ¿verdad?, que Dios nos dice, mira, debes comportarte de este modo, guarda mis mandamientos, no hagas aquello, no hagas esto, si haces esto tendrás tu consecuencia. Esa es una palabra que Dios quiere que perdure en cada uno de nosotros, para que en todo momento nosotros la recordemos. Pero si es algo que yo quiero cambiar, bueno, hoy le voy a poner un poquito o le voy a quitar un poquito, para que entonces los hermanos me vean bien y no me vean con mala cara, porque hoy fue una palabra fuerte. Hermano, me disculpan, pero esta palabra es del Señor, no es mía. ¿Entiendes? Entonces, o sea, yo no puedo cambiar lo que dice acá. Si alguien acá
o a mí, porque primero la recibo yo, no me gusta, entonces ya le pedí al Señor que tenga un trato conmigo. Pero si es lo que está escrito acá y a usted no le gusta, entonces creo que allí el Señor tiene que tocarlo. Pero bueno, hermano, eso es algo que a veces sucede, ¿verdad? Que a veces nos pasa porque somos humanos. Lo importante es que a Dios no le gusta que nosotros pongamos de nuestra parte en su palabra, porque yo no me puedo parar acá, al igual que cuando hablo con un hermano allá afuera. Allá afuera yo puedo hablar de mis cosas, puedo ser como yo soy, mi personalidad. Pero estando acá o predicándole a un hermano que estoy hablando palabra de Dios, hay que tener cuidado, hermano, porque no puede ser lo que yo considero, lo que yo pienso, lo que quizás sea, ¿no? Porque es que la palabra está clara, la palabra no cambia, la palabra está en lo cierto. Quienes nos equivocamos somos nosotros. Podemos buscar, ¿verdad?, en Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Hermano, como les dije, no es tratando de llevar la palabra a un modo. La palabra tiene poder de Dios, ya tiene su poder allí. Él fue quien nos las dio, ¿verdad? No es mía, no es de ustedes. Entonces debemos tener cuidado de cómo la usamos. No es porque si yo digo esto, ¿qué van a decir? O si yo necesito que este hermano, esta hermana sea así, yo bueno, voy a... No, hermano. A Dios eso no le agrada. Es una ordenanza. Si usted quiere obedecerle a Dios, si usted quiere ser obediente al Señor, no se conforme con que usted no es mentirosa, o usted no es borracho, o usted no adultera. Es una desobediencia y no le estoy diciendo que lo haga. Pero esto también es una obediencia tal cual como todas las demás cosas. Entonces, el añadir la palabra es para Dios una desobediencia. Y obviamente todas las cosas que nosotros hacemos, que a Dios no le agrada, traen sus consecuencias. Por eso es que Pablo nos manda a orar, ¿verdad? Abrirle la puerta a la palabra. Abrirle la puerta a que venga la palabra. Porque si no, entonces la palabra no viene con gracia, que es cuando está el poder de Dios, no viene con sal, porque cambia mañana, cambia hoy, cambia dentro de un mes, cambia dentro de un año. Entonces no puede ser. El que le añade o le quita es una desobediencia, como les venía diciendo. Y a pesar de que Deuteronomio está en el Antiguo Testamento y está en medio, ¿verdad?, de muchas ordenanzas que el Señor nos había dado, y que digamos que hay algunas que ya no están vigentes, ¿verdad? Esta palabra la conseguimos también en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. Que oye, hermano, que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, una palabra bien dura, bien difícil. No es fácil. Yo sí sentí que Dios debía respaldarme mucho hoy, porque
por mí mismo quizás uno como humano puede de repente tener sentimientos y puede tener cosas de humano, pues, pero esto es una palabra de Dios, hermano, y el Señor no está nada contento. El Señor no está nada contento porque cuando uno llega a esto, que además acá no hay mucho que hablar, la palabra está bien clara: si le añades, traerá plaga, y si le quitas, es aún más fuerte. Pero ¿quiénes de ustedes conocen que le hayan quitado a la palabra, que le hayan eliminado cosas a la Biblia? Testigo de Jehová, ¿verdad? Los católicos. Entonces, por eso acá Dios lo dice bien claro: Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. O sea, no verán a Dios. No va. O sea, nosotros sabemos que si ellos no se arrepienten y no se retractan de su palabra, de lo que están diciendo, de lo que han hecho en contra de Dios, porque esto es blasfemia contra Dios. ¿Ves? Y esto puede, o sea, la incredulidad y la blasfemia van así de la mano. Y es lo único que Dios no perdona, siempre y cuando usted no se arrepienta. ¿Por qué? Porque si vamos un poco más dentro, ¿verdad? Sabemos que quienes perseguían a la iglesia eran los otros que también eliminaban o escondían o añadían a la palabra, y también tenían su castigo. Los que los perseguían a la iglesia tenían su castigo, obviamente acá y luego cuando partieran, ¿verdad? Pero el tema está en que existe el arrepentimiento y existe el perdón de Dios, porque si no, ustedes imagínense, todos acá conocemos lo que Pablo hizo, todo lo que él hizo, ¿verdad? ¿Y quién fue Pablo? Perseguidor, blasfemaba contra Dios. Entonces, Dios para todo tiene una respuesta. Él dice, acá decía, a fin de conocer el misterio de Cristo. Hoy nosotros no podemos quedar con dudas, porque Dios siempre da la respuesta a todo. Entonces usted se pregunta, entonces Pablo, que era blasfemo, que perseguía a la iglesia, entonces él no verá a Dios, él no va a conocer el reino de Dios. Vamos a buscarlo en 1 Timoteo 1 del 13 en adelante. 1 Timoteo 1, 13 en adelante. Es así, podemos leerlo entre todos. Dígame, hermana. Entre tanto que hoy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en el que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate de ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Entonces retomamos, estamos en 1 Timoteo 1 del 13 en adelante. Sí, me gustaría que lo leyéramos todo. Yo lo tenía por acá también, para no equivocarme. Desde el 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí, o sea, hasta acá él se refería a lo que él había hecho antes y cómo el Señor lo había sacado, y por eso él ya no está entre los que no verán a Dios, ¿verdad? Ahorita seguimos hablando, pero continuemos. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Está fuerte, hermano. Fíjense, acá es largo, ¿verdad?, lo que leímos, y tenemos las dos partes. Hablamos primero en un rato de la blasfemia, ¿verdad? Y Pablo se refiere, en aquel momento estamos hablando de los perseguidores y de los injuriadores de la iglesia, ¿verdad? Aquí hablan de los que naufragaron en la fe, quiere decir que habían creído, pero cuando tú naufragas, ¿por qué? Hubo algo allí que te perdiste, ¿verdad? Entonces, ¿de cuál fe hablaba él? De la fe, de darle honra, gloria y honor a Dios, ¿verdad? Aquí no habla de más nada. Quizás, ¿verdad? Como muchas veces nos puede pasar a cualquiera, porque si nosotros somos humanos, cualquiera puede fallar, cualquiera puede caer. Pero hermano, acá Dios nos habla, ¿verdad?, de que debemos darle la honra, la gloria por los siglos de los siglos, en todo momento a Dios. Y desechar esa mala conciencia. ¿Por qué? Porque allí, si está la fe, la conciencia choca, porque somos humanos. La conciencia es de nosotros, ¿verdad? Pero la fe no las ha dado Dios. Entonces, si usted o yo, porque a cualquiera nos puede pasar, hemos desechado, hemos naufragado en esa fe, entonces eso hay que desecharlo. Hay que salir de eso, porque es un mandamiento que te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. O sea, te mantengas en esa parte y ten cuidado con los que se salieron de esa fe. ¿Por qué? Acá no dice que ellos están condenados, acá ella dice se los entrega a Satanás. Si nosotros tenemos una guerra constante con Satanás, él es nuestro enemigo, el Señor lo reprenda. Imagínense que a usted haya estado en una guerra a muerte y lo hayan entregado a su peor enemigo. ¿Qué cree usted que le va a pasar? Va a sufrir, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra dice que los que la añadan tendrán, o sea, conocerán de las plagas que están aquí en la palabra, y no es que le va a venir langosta y sapo y los ríos se van a llenar de sangre. No, hermano, las plagas son las que usted va a vivir acá, son las que usted va a conocer aquí mismo. Por eso debemos estar atentos. ¿Y qué pasa en el caso de Pablo? Que vuelvo al principio de la lectura, ¿verdad? Yo habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido en misericordia, porque él lo había hecho por ignorancia, por incredulidad. Nosotros, sin querer, por ignorancia, podemos también hacer este tipo de cosas, como hacía Pablo, como lo puede hacer cualquiera.
o porque alguien nos esté guiando hacia eso. Sabemos que ninguno de nosotros quiere ir en contra de Dios, porque somos sus hijos, conocemos su amor, hemos visto su maravilla, ¿verdad? Y ninguno quiere ser, pero es por la gracia de nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él es el que con abundante fe y amor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es? Vamos a repetirlas todas. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, no quiero que se confundan, no quiero que tengan dudas en cuanto a esto. Esto no es una invitación a pecar. Esto es simplemente reconocerle a Dios que somos pecadores, mas no quiere decir que porque Él nos salva, Él tiene misericordia, tiene gracia en nosotros, entonces usted va a hacer lo que quiere, porque también eso, como lo hemos dicho aquí muchas veces, todo tiene una consecuencia. Entonces, acá lo estoy tomando este versículo, ¿verdad?, para que entendamos que incluso la blasfemia, como lo hizo Pablo, él arrepintiéndose, Dios lo puede salvar. Amén. Porque él se arrepintió, ¿verdad? Él se retractó de lo que hacía. Si él decía que Dios no existía, que Jesús no había venido, lo que habrá dicho en aquel tiempo cuando era Saulo todavía, él se retracta y después su vida le da toda la gloria, reconoce a Jesucristo, y es allí cuando él obtiene el perdón. Por eso es que estamos hablando de los testigos de Jehová, de los católicos que han quitado, que le han puesto a la palabra. Entonces ellos, si no se arrepienten, no tendrán participación en el reino de Dios. Amén. Pero el que sigue siendo necio y no hace como Pablo, que se retracta y le da la honra y la gloria a Dios, entonces tendrá sus consecuencias, y son bien graves. Hermano, mire, esto es algo más como cualquiera de las otras cosas que a Dios no le agrada, que podemos hacer en algún momento sin querer o queriendo. Lo importante es que nosotros podamos retractarnos, podamos considerar que si estamos haciendo algo que no está bien, que cada momento en que prediquemos, ¿verdad?, cada momento en que demos una palabra en nombre de Dios, lo hagamos haciéndolo, orando, ¿verdad?, tratando de dar lo mejor de nosotros. Pero lo mejor de nosotros en este caso es buscando a Dios, porque la palabra tiene poder, pero es gracias a Él, no gracias a nosotros, hermano. Vamos a buscar una parábola en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, 9. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, hermano, para Dios es un olor fragante que nosotros reconozcamos nuestros errores,
nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es un arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento real. Y es lo que Dios nos ha dicho siempre. El que cree en mí y se arrepiente es salvo. Estoy yo, o sea, yo lo rescato, yo le perdono sus pecados. Entonces, acá no importa, hermano, si nosotros nos consideramos que no pecamos, que somos perfectos, porque hasta el más pequeño, hasta la niña más chiquita, peca, hermano, porque somos imperfectos, somos humanos. Por eso es que si usted considera que usted no tiene ninguna falta, gloria a Dios, porque quiere decir que se ha guardado en santidad, pero no se traspase al otro extremo de creer que puedo señalar a cualquiera que yo vea haciendo algo que no esté bien para Dios. Yo no puedo decir, aquel es el ladrón, aquel es mentirosa, aquel es adúltero, y yo no, yo ayuno 2 veces a la semana y doy el tiempo, yo estoy perfecto, yo soy no justo, pues. Sigue creyendo que eso está, mira, estás del tamaño de Jesucristo, pero con 1000 imperfecciones, él sí era perfecto. Entonces, hermano, esto no es para causar molestia en nadie, ni mucho menos. Simplemente es una palabra que el Señor ha dado, es una palabra que nos está advirtiendo, ¿verdad? Que me ha dado a mí también, porque imagínense que Pablo hubiese seguido en su terquedad, en su necedad de perseguir a la iglesia, de blasfemar contra Dios, todo lo que nosotros no hubiésemos perdido de Pablo. Entonces yo le digo, hermano, si alguno de nosotros está en esta situación, no es porque Dios lo esté haciendo. Al quien le interesa que estemos así es al enemigo. ¿Por qué? Porque si Dios nos quiere usar grandemente, al enemigo no le conviene que nosotros nos desarrollemos de la manera que Dios quiere, porque sabe que le vamos a hacer daño. Entonces, Pablo duró muchos años allí donde el enemigo quiso, porque él no quería que se saliera de ese estado siendo enemigo de Dios, porque fíjense en todo lo que se convirtió luego. Cuántas obras Pablo hizo para Dios, a cuántas personas le edifica, a cuántas personas le abre. Entonces, hermano, si cualquiera de nosotros está, o usted conoce a algún hermano que está en esta situación, hermano, tenemos que ayudarlo, orar, porque quiere decir que esa persona tiene un gran propósito para Dios, tiene un gran camino para dar a los demás hermanos, y nosotros debemos ayudar a que salgan de ese estado y que el Señor los pueda usar de una manera que seguramente nos va a beneficiar a nosotros. Amén. Porque somos un cuerpo. Amén. Y si un hermano o una hermana está fuerte en el Señor, yo estoy seguro que alguna bendición me va a traer a mi vida. Piensa con una palabra, piensa con que me sane, que me ayude, que ore por mí, cualquier cosa, hermano. Pero entonces, si nosotros nos hacemos los tercos, ¿verdad? Yo digo, no, yo me paro ahí y listo. No, hermano, porque yo debo tener fallas, o tengo fallas, yo debo pecar, yo seguramente cometo errores. Algunos los haré conscientemente, otros, como dice la palabra, ¿verdad? Que, Dios mío, perdóname los errores que yo no conozco, los que no me doy cuenta, porque esos son más difíciles. Si usted tiene un problema, usted le ora al Señor y le pide que le ayude. Pero mucho más difícil es, como este fariseo, que él creía que estaba todo bien. Entonces, tú no le pides perdón a Dios por las cosas que hace. Tú crees que ya estás en un punto en el que no te hace falta Dios. Y ahí es cuando viene a crearse la propia opinión. ¿Por qué? Porque yo soy Fersen y más nada, pues no me hace falta nada. Entonces, como no me hace falta nada, yo no le oro al Señor
yo no busco al Señor, yo no me arrepiento, yo no pido perdón. ¿Por qué? Porque siento que no me hace falta. Y resulta que, aparte de las consecuencias, Dios trata con cada uno de nosotros y nos saca de ese estado. ¿Por qué? Porque en el fondo cada uno de nosotros seguimos buscando a Dios a pesar de que estamos altivos. Seguimos buscando a Dios y Él nos quiere perfeccionar. Entonces, ¿de qué manera un altivo puede cambiar su condición? Que sea humillado, que sea pasado por una parte en la cual su altivez tenga que entregarlo. Entonces, hermano, ha sido una palabra difícil. Siento que, bueno, hasta hoy en la mañana, pero yo no sabía si iba a venir, pues, porque realmente me sentía mal. Gracias a Dios, ahorita el Señor me dio fuerza y sé que es algo que el Señor quería que hablara hoy, y le doy la honra y la gloria a Él, de que nos ayude a todos, o sea, a recibir esta palabra como yo la he recibido, y sobre todo que la guardemos, ¿verdad? Que sea algo que perdure en nosotros, que sea algo que tenga esa gracia, ese poder, para que Dios tenga el efecto en nosotros, o sea, esa palabra a través de Dios tenga el efecto en nosotros que Dios ha querido. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a estar orando por esta palabra.